No decides tu vida desde donde crees. No eliges desde la lógica. No reaccionas desde el presente. Algo más profundo ya habló antes que tú. Cada relación que repites. Cada decisión que tomas sin saber por qué. Cada anhelo que no se cumple. No nació hoy. Nació en un lugar silencioso, invisible. Un lugar que guarda memorias, emociones, miedos y promesas antiguas. Tu inconsciente. Ahí se decide lo que deseas. Ahí se filtran las opciones que ves. Ahí se inclina la balanza, mucho antes de que tu mente intente explicarlo. Y no está en tu contra. Solo está haciendo lo que aprendió para protegerte. Pero cuando no lo conoces, cuando no lo escuchas, cuando no lo integras, él manda. Y tú obedeces, sin darte cuenta. Hoy no vengo a decirte que controles tu mente. Vengo a mostrarte desde donde estás viviendo. Porque el día que haces consciente lo inconsciente, recuperas el timón. Pausa. Quédate. Esto no es información. Es una revelación. Crees que decides, pero algo más profundo ya habló. Respira despacio. No necesitas entender nada todavía. Solo escucha, como quien baja la guardia después de mucho tiempo. Durante gran parte de tu vida has creído que decides con la mente, que eliges con lógica, que actúas desde la razón. Te enseñaron a pensar, pero no te enseñaron desde donde piensas. Y no es un error tuyo. Es una omisión silenciosa que casi todos los humanos comparten. Porque nadie te explicó que, antes de que una idea aparezca, antes de que una decisión tome forma, antes incluso de que una emoción se nombre, algo más profundo ya se activó dentro de ti. Un territorio invisible, antiguo, paciente, tu inconsciente. Ahí no viven palabras, viven sensaciones, recuerdos emocionales, experiencias que marcaron tu sistema cuando aún no sabías explicarte el mundo. Ahí se guardó lo que dolió, lo que asustó, lo que confundió, y también lo que dio alivio, pertenencia o seguridad. No como historia, sino como sensación registrada. Por eso, muchas veces haces cosas que no comprendes del todo. Repites decisiones que prometiste no volver a tomar. Deseas algo, y cuando lo tienes, no te llena. Y entonces te juzgas. Te preguntas qué está mal contigo. Te esfuerzas más. Intentas pensar distinto. Pero nadie te dijo que no estabas fallando. Estabas obedeciendo. Obedeciendo programas que no elegiste conscientemente, pero que se formaron cuando tu sistema solo quería una cosa: protegerte. El inconsciente no razona, no analiza, no compara opciones. El inconsciente recuerda sensaciones y actúa para evitar repetir el dolor, o para buscar aquello que una vez dio alivio, aunque ya no sea útil, aunque ya no sea verdad, aunque hoy seas otra persona. Por eso el inconsciente no busca tu felicidad, busca tu supervivencia emocional. Y si alguna vez amar dolió, el inconsciente aprendió a cerrarse. Si alguna vez elegir fue castigado, aprendió a dudar. Si alguna vez ser tú no fue seguro, aprendió a adaptarse. No para sabotearte, para cuidarte, con la información que tenía. El problema no es el inconsciente. El problema es vivir dirigidos por él, sin saberlo. Porque cuando no lo miras, él manda. Manda en lo que deseas. Manda en lo que temes. Manda en las opciones que ves y en las que ni siquiera consideras. Y tú, creyendo que decides libremente, solo justificas después lo que ya fue decidido en silencio. Este audiolibro no es para controlar tu mente. No es para reprogramarte a la fuerza. No es para negar emociones ni tapar heridas con frases bonitas. Es para algo mucho más profundo y más humano. Es para hacer consciente lo que ya te está guiando. Para que dejes de pelear contigo. Para que entiendas por qué eliges como eliges. Para que puedas, poco a poco, poner al inconsciente a tu favor. No desde el control, sino desde la comprensión. Cuando miras al inconsciente con honestidad, deja de gritar. Cuando lo escuchas sin juicio, empieza a confiar. Y cuando conciencia e inconsciente se encuentran, la vida deja de sentirse como una lucha interna y empieza a sentirse como coherencia. No te prometo que nunca volverás a dudar. No te prometo decisiones perfectas. Te prometo algo más real.
claridad, presencia y la capacidad de elegir, sabiendo desde dónde lo haces. Quédate. Esto no es teoría. Es un reencuentro contigo mismo. Y apenas estamos empezando. El inconsciente no es tu enemigo, es tu sistema de supervivencia. Nadie te lo dijo así, y por eso cuesta tanto entenderlo. El inconsciente no vino a complicarte la vida. No nació para sabotearte ni para repetirte historias que duelen. Nació para protegerte cuando aún no tenías palabras, cuando no sabías pensar lo que sentías, cuando el mundo era demasiado grande y tú demasiado pequeño para comprenderlo. En ese tiempo temprano, el inconsciente aprendió rápido. Aprendió observando sensaciones, registrando impactos, guardando respuestas. No guardó recuerdos como fotografías, guardó huellas. Y esas huellas siguen activas. El inconsciente es un sistema de supervivencia emocional. Funciona por asociación. Si algo dolió, aprende a evitarlo. Si algo alivió, aprende a buscarlo. Si algo confundió, aprende a mantenerse alerta. No le interesa la verdad actual ni el contexto presente. Le interesa la continuidad. Le interesa que lo que una vez fue peligroso no vuelva a serlo. Le interesa que lo que una vez dio calma se repita. Así opera. Así cuida. Así decide. Por eso, cuando hoy te encuentras reaccionando de formas que no comprendes, no es porque estés fallando. Es porque una parte profunda de ti está intentando mantenerte a salvo con información antigua. Cuando dudas sin razón aparente, cuando te cierras justo cuando algo empieza a sentirse cercano, cuando postergas lo que sabes que te haría bien, no es pereza ni falta de voluntad. Es memoria emocional en acción. Es un reflejo aprendido que se activa antes de que la mente consciente pueda intervenir. El inconsciente no evalúa si esa respuesta sigue siendo necesaria. Solo reconoce patrones. Si en algún momento ser visto trajo vergüenza, el inconsciente aprende a esconderte. Si en algún momento confiar trajo traición, aprende a levantar muros. Si en algún momento elegir trajo castigo, aprende a esperar. No porque quiera limitarte, sino porque en su lógica interna, eso fue lo que te permitió seguir adelante. Aquí nace uno de los grandes malentendidos de la vida adulta, creer que el inconsciente debería actualizarse solo. Pero no lo hace. No porque no pueda, sino porque necesita algo para hacerlo. Necesita conciencia. Necesita presencia. Necesita que alguien lo mire sin pelear. Cuando no hay conciencia, el inconsciente repite. Cuando hay conciencia, el inconsciente aprende. Durante mucho tiempo, has intentado cambiarte desde la exigencia. Te has dicho que deberías ser distinto, reaccionar mejor, decidir con más claridad. Has intentado forzarte a pensar positivo, a actuar diferente, a dejar atrás lo que duele. Pero el inconsciente no entiende órdenes. No responde a imposiciones. Responde a seguridad. Responde a coherencia. Responde a ser visto. Cuando una emoción aparece de forma intensa, el inconsciente está hablando. No lo hace con palabras, lo hace con sensaciones corporales, con impulsos, con urgencias, con resistencias. Si no lo escuchas, sube el volumen. Si lo juzgas, se defiende. Si lo niegas, insiste. Pero cuando lo reconoces, cuando te detienes y miras sin querer corregir de inmediato, algo se afloja, algo se calma. Porque el inconsciente no necesita ser controlado, necesita ser comprendido. Comprenderlo no significa justificarlo todo ni quedarte atrapado en el pasado. Significa reconocer desde dónde estás viviendo. Significa aceptar que muchas de tus decisiones no nacieron hoy, sino en momentos donde tu sistema aprendió a sobrevivir como pudo. Significa dejar de llamarte débil por sentir miedo, y empezar a preguntarte qué parte de ti aprendió que el miedo era necesario. El inconsciente también guarda lealtades invisibles. No solo responde a tu historia personal, sino a historias que te preceden. Aprendiste formas de amar observando. Aprendiste formas de callar escuchando silencios.
Aprendiste límites viendo cómo otros los cruzaban o los defendían. Todo eso quedó registrado, no como reglas, sino como mapas internos. Y hoy, sin darte cuenta, sigues esos mapas. Por eso no basta con saber qué quieres. Puedes desear algo con claridad y aún así no avanzar. Puedes tener metas, planes, intenciones y sentir que algo te frena. Ese algo no es mala suerte, es coherencia interna. El inconsciente no te permitirá avanzar hacia algo que percibe como peligroso, aunque conscientemente lo desees. Y mientras no se revise esa percepción, la resistencia continuará. Aquí hay una verdad liberadora. No necesitas eliminar tu inconsciente para vivir mejor. Necesitas integrarlo. Cuando dejas de verlo como un enemigo y empiezas a verlo como un aliado mal informado, cambia la relación. Ya no te peleas contigo. Ya no te empujas a la fuerza. Empiezas a escuchar. Empiezas a dialogar internamente. Empiezas a elegir con más amabilidad. La supervivencia fue necesaria. Te trajo hasta aquí. Gracias a ella, sigues vivo. Gracias a ella, aprendiste a adaptarte. Pero ahora, muchas de esas estrategias ya no son necesarias. Y el inconsciente puede aprender eso. No con discursos, sino con experiencias nuevas sostenidas en conciencia. Cada vez que eliges distinto desde presencia, el inconsciente registra. Cada vez que te quedas en una emoción sin huir, aprende. Cada vez que te respetas, actualiza su información. Este proceso no es rápido, no es espectacular, es profundo. Se parece más a un reentrenamiento interno que a una revolución externa. Y por eso es tan transformador. Porque no te cambia por encima, te ordena por dentro. No te exige ser otro, te permite ser más tú. A partir de aquí, el camino no es luchar contra lo que sientes, sino entenderlo. No es imponer decisiones, sino revisar desde dónde nacen. No es controlar impulsos, sino reconocer su origen. Cuando haces eso, el inconsciente deja de mandar a ciegas y empieza a colaborar. Empieza a confiar en que hay una conciencia presente capaz de sostener lo que antes parecía peligroso. El inconsciente no es tu enemigo. Nunca lo fue. Fue tu guardián en tiempos difíciles. Hoy, puede convertirse en tu aliado más poderoso si aprendes a mirarlo con honestidad y respeto. Y ese aprendizaje no comienza afuera. Comienza aquí, en este momento, cuando eliges dejar de pelear contigo y empezar a escucharte de verdad. Tus anhelos no nacen del deseo, nacen de la memoria emocional. Crees que sabes lo que quieres. Lo nombras con claridad, lo persigues con intención, lo defiendes con argumentos. Dices que anhelas amor, estabilidad, abundancia, reconocimiento, calma. Y sin embargo, muchas veces, cuando te acercas a eso que tanto deseabas, algo se desacomoda por dentro. Aparece la incomodidad, el miedo, la duda o una extraña sensación de vacío. Entonces te preguntas por qué, si era eso lo que querías, no se siente como esperabas. La respuesta no está en el deseo consciente. Está en la memoria emocional desde donde ese deseo nació. El inconsciente no anhela desde la lógica. Anhela desde la falta. Desde lo que no fue visto. Desde lo que no fue sostenido. Desde lo que alguna vez dolió o quedó incompleto. Por eso muchos anhelos no buscan expansión, buscan reparación. No buscan creación, buscan compensación. Y mientras no se vea esto, el deseo se convierte en una carrera que nunca termina. Cuando anhelas ser amado con desesperación, no siempre es amor lo que buscas. A veces buscas sentirte suficiente. Cuando anhelas éxito sin descanso, no siempre es realización lo que persigues. A veces buscas dejar de sentir vergüenza. Cuando anhelas control, no siempre es orden lo que deseas. A veces buscas seguridad frente a un mundo que una vez se sintió impredecible. El inconsciente empuja esos anhelos con fuerza porque cree que, al cumplirlos, sanará algo pendiente. Pero ningún logro externo puede reparar una herida interna que no ha sido reconocida. Por eso hay deseos que se cumplen y aún así no calman.
Personas que llegan a la meta y se sienten perdidas. Relaciones que comienzan con intensidad y terminan repitiendo el mismo dolor. No porque el deseo fuera incorrecto, sino porque nació desde un lugar inconsciente que no estaba siendo mirado. El deseo no era el problema. El origen sí. El inconsciente no distingue entre querer y necesitar. Si en algún momento necesitaste algo para sentirte a salvo, ese algo se convierte en anhelo. Y ese anhelo puede acompañarte durante años, incluso cuando ya no lo necesitas de la misma manera. El inconsciente sigue empujando porque no ha recibido nueva información. Sigue buscando alivio donde una vez le encontró, aunque hoy ese alivio ya no sea real. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que deben eliminar el deseo, volverse indiferentes, dejar de querer. Pero no se trata de renunciar al anhelo. Se trata de comprenderlo. De preguntarte con honestidad qué emoción profunda está intentando resolver. De reconocer si lo que buscas afuera es algo que aún no te has permitido sentir por dentro. Cuando no miras el origen de tus anhelos, el inconsciente los convierte en urgencias. Te apura, te presiona, te hace sentir que sin eso no puedes estar bien. Y desde la urgencia no hay libertad. Hay impulso, hay repetición, hay desgaste. El anhelo deja de ser inspiración y se convierte en motor de ansiedad. Pero cuando haces consciente el origen, algo cambia. El deseo pierde rigidez. Se vuelve más limpio, más liviano. Ya no exige, propone. Ya no grita, invita. Porque el inconsciente empieza a entender que no todo depende de conseguir algo afuera, que hay emociones que pueden ser sostenidas ahora, desde la presencia. Muchos de tus anhelos más intensos nacieron en momentos donde no tuviste opción, donde no pudiste elegir, donde dependías de otros. El inconsciente aprendió que desear era una forma de sobrevivir, una manera de proyectar esperanza. Eso fue necesario entonces. Hoy, ese mismo mecanismo puede estar dirigiendo tu vida sin que lo notes. Cuando te detienes a observar tus anhelos sin juzgarlos, empiezas a ver patrones. Deseos que se repiten con distintos rostros. Metas que cambian de forma pero no de fondo. Relaciones distintas que activan la misma emoción. Ahí no hay mala suerte. Hay coherencia inconsciente. Hay una emoción que sigue buscando ser reconocida. El verdadero trabajo no es cumplir todos tus deseos. Es entender desde dónde los deseas. Porque cuando el anhelo nace de conciencia, no te ata. Te expande. No te desespera. Te orienta. No te promete completarte, te invita a expresarte. Cuando el inconsciente es escuchado, deja de empujar desde la carencia. Empieza a colaborar desde la claridad. El deseo ya no nace del vacío, nace de la coherencia. Y entonces, incluso si no se cumple de inmediato, no duele igual. No se vive como falta, se vive como proceso. Este es un punto de quiebre importante. No para dejar de querer, sino para querer mejor. Para que tus anhelos no te gobiernen, sino que te acompañen. Para que dejen de ser una huida y se conviertan en una elección consciente. A partir de aquí, cada vez que sientas un anhelo fuerte, no te preguntes solo qué quieres. Pregúntate qué emoción está pidiendo ser vista. Ahí comienza el verdadero alineamiento entre tu conciencia y tu inconsciente. Ahí empieza a cambiar la forma en que deseas, y, con ello, la forma en que vives. Las opciones que ves no son todas las que existen, son las que tu inconsciente permite. Te gusta pensar que eliges entre muchas posibilidades, que observas el mundo, evalúas opciones y tomas decisiones con libertad. Pero hay algo que casi nunca se cuestiona. ¿Quién decide qué opciones aparecen frente a ti? ¿Quién determina qué caminos consideras posibles y cuáles ni siquiera entran en tu campo de visión? La respuesta no está en la mente consciente, está en el inconsciente, filtrando la realidad de acuerdo con lo que conoce, con lo que recuerda, con lo que considera seguro. El inconsciente no te muestra el mundo tal como es. Te muestra el mundo tal como puede ser vivido por tu sistema sin colapsar. Actúa como un filtro silencioso.
Deja pasar ciertas posibilidades y bloquea otras antes de que lleguen a convertirse en opción consciente. Por eso, muchas veces sientes que siempre eliges entre lo mismo, aunque las circunstancias cambien. Las personas son distintas, los escenarios nuevos, pero la sensación de fondo se repite. No es que no existan más caminos. Es que tu inconsciente no los considera viables. No porque no los merezcas, sino porque no encajan con la información emocional que tiene registrada. Si algo no es familiar, aunque sea mejor, el inconsciente puede percibirlo como amenaza. La familiaridad, incluso cuando duele, se siente más segura que lo desconocido. Así se construyen los patrones. No como castigos, sino como rutas conocidas. El inconsciente prefiere un dolor conocido a una felicidad desconocida. Prefiere lo predecible a lo incierto. Prefiere lo que puede anticipar a lo que no sabe cómo manejar. Y desde ahí, va reduciendo el campo de posibilidades sin que te des cuenta. Por eso hay personas que siempre eligen relaciones donde deben esforzarse de más, probar su valor, esperar reconocimiento. No porque eso sea lo que desean, sino porque eso es lo que su sistema conoce como vínculo. Por eso hay quienes siempre eligen trabajos que los agotan, donde no se sienten vistos, pero que les resultan extrañamente coherentes. Por eso hay decisiones que parecen inevitables, como si no hubiera otra opción, cuando en realidad sí la hay, pero no está siendo vista. El inconsciente no solo filtra lo que eliges, filtra lo que imaginas posible. Si nunca te sentiste sostenido, quizá no imaginas una vida en calma. Si nunca te sentiste suficiente, quizá no imaginas una relación donde no tengas que demostrar. Si nunca te sentiste seguro al elegir, quizá no imaginas una vida guiada por confianza. No porque no puedas vivirla, sino porque tu sistema aún no la reconoce como opción real. Aquí es donde muchas personas se culpan. Se dicen que no son valientes, que les falta ambición, que no se atreven. Pero la valentía no se activa donde no hay seguridad interna. El inconsciente no se mueve por ideales, se mueve por sensación. Si una opción no se siente mínimamente segura, no entra al menú interno. Esto no significa que estés condenado a repetir. Significa que necesitas ampliar el campo de lo posible desde adentro, no desde la exigencia. Cada vez que fuerzas una decisión que el inconsciente no puede sostener, aparece el autosabotaje. No porque no quieras avanzar, sino porque tu sistema no se siente preparado para ese salto. La expansión real no ocurre cuando te empujas a elegir algo distinto, sino cuando empiezas a sentirte distinto frente a lo posible. Cuando una nueva opción deja de sentirse peligrosa y empieza a sentirse habitable. Eso no se logra con pensamiento positivo, sino con presencia, con pequeños actos coherentes, con experiencias que le muestren al inconsciente que ahora hay recursos que antes no había. Cuando observas las opciones que siempre eliges, puedes empezar a ver tu mapa interno. No para juzgarlo, sino para entenderlo. Preguntarte qué emoción se repite detrás de esas elecciones. ¿Qué sensación es la que tu inconsciente busca mantener, aunque no sea cómoda? Ahí se revela mucho más de ti que en cualquier análisis racional. La verdadera libertad no es tener infinitas opciones. Es poder ver opciones nuevas sin que el cuerpo entre en alerta. Es poder considerar caminos distintos sin que aparezca el miedo paralizante. Es ampliar el campo interno para que la realidad también pueda ampliarse. Mientras no hagas consciente este filtro, el inconsciente seguirá decidiendo que es posible para ti. Pero cuando empiezas a mirarlo, cuando reconoces que no ves todo, algo se abre. No de golpe, no mágicamente. Se abre de forma gradual, honesta, sostenible. Porque el inconsciente no necesita ser vencido. Necesita ser actualizado. Y cada vez que eliges con un poco más de conciencia, el filtro se suaviza. El campo se expande. Las opciones se multiplican. No porque el mundo cambió, sino porque tú estás empezando a verlo desde un lugar distinto. Si lo que acabas de escuchar te está mostrando partes de ti que antes no veías, no te vayas todavía. Este espacio es para quienes están listos para mirarse con honestidad y avanzar con conciencia. Suscríbete al canal y permanece cerca. Lo que viene no es información suelta, es un proceso. Y a veces, caminar acompañado hace toda la diferencia. No decides como crees, primero sientes, después justificas. Hay una idea muy arraigada que sostiene gran parte de tu identidad, creer que decides de manera racional, que analizas, comparas, piensas y luego eliges. Esta idea te da una sensación de control, de coherencia, de orden. Pero si miras con honestidad tu experiencia interna, descubrirás algo distinto.
La mayoría de tus decisiones no nacen del pensamiento, nacen de una sensación. El pensamiento llega después, como un narrador que intenta explicar lo que ya ocurrió. Antes de que elijas, algo se mueve en tu cuerpo. Una tensión, una expansión, una urgencia, un rechazo. Esa señal es inmediata. No pide permiso. No pasa por el razonamiento. Aparece. Y en ese instante, el inconsciente ya inclinó la balanza. La mente consciente entra más tarde para justificar la elección, para construir una historia lógica que haga la decisión aceptable, coherente, defendible. Por eso muchas veces explicas tus decisiones con argumentos que suenan bien, pero no explican del todo lo que pasó. Dices que te fuiste porque no era el momento, cuando en realidad sentiste miedo. Dices que te quedaste porque era lo correcto, cuando en realidad temías perder. Dices que compraste, aceptaste, cediste o callaste porque era lo más sensato, cuando algo dentro de ti ya había decidido antes de que pudieras pensarlo. Esto no te hace débil, te hace humano. El sistema humano está diseñado así. El inconsciente procesa millones de datos por segundo. La mente consciente, apenas unos pocos. Pretender que la mente lidere todo es desconocer cómo funciona tu propia naturaleza. El problema no es que el inconsciente decida primero. El problema es no saberlo. Cuando no sabes desde dónde decides, repites decisiones creyendo que son nuevas. Cambian las circunstancias, pero no el origen. Cambian los nombres, los lugares, las personas, pero la emoción que guía la elección es la misma. Y entonces aparece la frustración. La sensación de estar atrapado en un ciclo. De avanzar, pero no salir del mismo lugar interno. El inconsciente decide desde la emoción dominante. Si la emoción dominante es miedo, las decisiones buscarán evitar. Si es carencia, buscarán llenar. Si es culpa, buscarán reparar. Si es necesidad de aprobación, buscarán agradar. Y luego, la mente hará su trabajo. Encontrará razones que encajen con esa decisión. Razones que incluso pueden ser válidas, pero que no cuentan toda la verdad. Por eso no basta con preguntarte qué decidiste. Necesitas preguntarte qué sentiste justo antes. ¿Qué emoción estaba presente cuando dijiste sí? ¿Qué sensación apareció cuando dijiste no? Ahí está la raíz. Ahí está el punto desde donde el inconsciente actuó. Durante años te han enseñado a mejorar tus decisiones desde la lógica, a pensar mejor, a analizar más, a informarte. Todo eso es útil, pero incompleto, porque si no miras la emoción que precede al pensamiento, seguirás decidiendo desde el mismo lugar, aunque cambien los datos. Hay decisiones que parecen impulsivas, pero no lo son. Son coherentes con una emoción antigua. Hay decisiones que parecen bien pensadas, pero no lo están. Son racionalizaciones de una sensación no reconocida. Cuando empiezas a ver esto, algo se ordena. Dejas de pelearte con tus elecciones pasadas. Entiendes que hiciste lo mejor que pudiste desde el nivel de conciencia que tenías. Este entendimiento no te quita responsabilidad. Te la devuelve de una forma más profunda. Porque ahora ya no se trata solo de elegir mejor, sino de sentir distinto antes de elegir. De crear el espacio interno suficiente para que la emoción no decida sola. De permitir que la conciencia esté presente antes de que el inconsciente actúe en automático. No se trata de eliminar la emoción. Se trata de reconocerla. Cuando la emoción es vista, pierde urgencia. Cuando pierde urgencia, deja de dominar la decisión. Y ahí aparece algo nuevo, la posibilidad de elegir sin traicionarte, sin forzarte, sin huir. La verdadera libertad no está en pensar perfecto. Está en sentir con presencia. En reconocer el movimiento interno antes de actuar. En darte un instante de conciencia entre el impulso y la acción. Ese instante es pequeño, pero poderoso. Ahí es donde el inconsciente empieza a ceder el control, no porque lo obligues, sino porque siente que ya no está solo. A partir de aquí, el camino no es volverte más racional. Es volverte más consciente. Porque cuando sabes que primero sientes y luego justificas, dejas de engañarte. Y cuando dejas de engañarte, empiezas a decidir desde un lugar más honesto, más íntegro, más libre. Y eso cambia todo. ¿Cómo empezar a poner el inconsciente a tu favor? Llegados a este punto, algo ya se ha movido dentro de ti. No porque hayas aprendido una técnica nueva, sino porque has empezado a ver desde donde has estado viviendo. Y esa visión cambia la relación con tu mundo interno. Ahora la pregunta no es cómo controlar el inconsciente, sino cómo colaborar con él. Cómo dejar de vivir en oposición interna y empezar a vivir en coherencia.
Poner el inconsciente a tu favor no significa eliminar sus reacciones ni silenciar sus impulsos. Significa crear un vínculo distinto con él. Un vínculo basado en presencia, honestidad y respeto. El inconsciente no necesita que lo domines, necesita que lo incluyas. Porque cuando se siente excluido, actúa a escondidas. Cuando se siente escuchado, coopera. El primer movimiento no es hacer algo distinto afuera. Es cambiar la forma en que te relacionas con lo que aparece dentro. Cada vez que surge una emoción intensa, una resistencia, una urgencia, en lugar de reaccionar o juzgar, puedes detenerte un instante. No para analizar, sino para reconocer. Reconocer que algo en ti está intentando protegerte. Ese reconocimiento ya es una forma de seguridad para el sistema. El inconsciente se calma cuando percibe que hay alguien presente sosteniendo la experiencia. No necesita explicaciones largas. Necesita sentir que no será forzado ni ignorado. Cuando te quedas con una emoción sin huir, cuando no te exiges cambiarla de inmediato, el inconsciente recibe nueva información. Ahora hay recursos, ahora hay conciencia, ahora no estás solo. Muchos intentan cambiar su vida desde la acción, pero el cambio real comienza antes. Comienza en la calidad de atención que le das a lo que sientes. Cuando prestas atención sin querer corregir, algo se reordena. El impulso pierde fuerza. La reacción se vuelve menos automática. Aparece un pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces. Ese espacio es clave. En ese espacio puedes empezar a preguntarte cosas simples, no para obtener respuestas rápidas, sino para abrir conciencia. ¿Desde qué emoción estoy actuando? ¿Qué parte de mí quiere esto? ¿Qué pasaría si no reacciono ahora? No se trata de encontrar la respuesta correcta, sino de entrenar la presencia. Cada vez que haces esto, el inconsciente aprende que no necesita tomar el control de inmediato. Otro punto importante es la coherencia. El inconsciente observa más lo que haces que lo que dices. Puedes repetirte intenciones muy claras, pero si tus actos contradicen tu sentir profundo, el inconsciente se confunde y vuelve a protegerte. Cuando empiezas a hacer pequeños actos alineados con lo que sientes verdadero, aunque sean incómodos, el inconsciente registra coherencia. Y la coherencia genera confianza. No necesitas grandes cambios. De hecho, los grandes cambios abruptos suelen activar más resistencia. El inconsciente aprende mejor con pasos pequeños, sostenidos, honestos. Decir un no cuando siempre decías sí. Detenerte antes de justificarte. Permitir una emoción sin distraerte. Esas experiencias son nuevas. Y lo nuevo, cuando se vive con presencia, actualiza la información interna. También es importante dejar de pelear con lo que aparece. La lucha interna refuerza el conflicto. Cuando te dices que no deberías sentir lo que sientes, el inconsciente se defiende. Cuando te permites sentir sin juicio, el sistema se relaja. No porque la emoción desaparezca, sino porque deja de ser una amenaza. Poner el inconsciente a tu favor no es un acto de control, es un proceso de confianza mutua. Tú confías en que puedes sostener lo que sientes. El inconsciente confía en que ya no necesita decidir solo. Esa confianza se construye con presencia repetida, no con fuerza de voluntad. Con el tiempo, empiezas a notar algo distinto. Las reacciones se suavizan. Las decisiones se sienten más claras. No porque no haya miedo, sino porque el miedo ya no dirige todo. Empiezas a elegir con más calma. A decir sí y no desde un lugar más entero. A moverte con menos ruido interno. Este proceso no te convierte en alguien perfecto. Te convierte en alguien más íntegro. Más alineado, más consciente de sí. Y desde ahí, el inconsciente deja de ser una fuerza que empuja desde atrás y se convierte en un aliado que acompaña. No porque lo hayas vencido, sino porque finalmente lo escuchaste. Cuando conciencia e inconsciente se alinean, recuperas el timón. Hay un momento silencioso en el proceso interno donde algo deja de pelear. No ocurre de golpe ni se anuncia con grandes señales. Simplemente sucede. Te das cuenta porque ya no estás dividido por dentro. Porque lo que sientes, lo que piensas y lo que haces empiezan a caminar en la misma dirección. Ese momento no es perfección, es coherencia. Y la coherencia es el verdadero poder. Durante mucho tiempo has vivido fragmentado. Una parte quería avanzar. Otra tenía miedo. Una parte deseaba. Otra se protegía. Una parte entendía. Otra reaccionaba. Esa fragmentación no fue un error. Fue una estrategia. Te permitió adaptarte, sobrevivir, continuar. Pero llega un punto donde esa misma estrategia empieza a desgastarte. Donde la lucha interna se vuelve cansancio.
donde la confusión se vuelve ruido constante. La alineación no consiste en silenciar al inconsciente ni en obedecerlo ciegamente. Consiste en integrar, en permitir que la conciencia esté presente cuando el inconsciente se activa, en reconocer la emoción sin dejar que tome el control total, en escuchar la señal sin convertirla en mandato. Cuando esto ocurre, el inconsciente ya no necesita gritar, ya no necesita imponer. Siente que hay alguien al volante. Recuperar el timón no significa controlar cada ola. Significa saber navegar. Significa entender que habrá movimientos internos, emociones intensas, impulsos antiguos, y que aún así puedes mantener dirección. La conciencia no elimina la marea, le da sentido. El inconsciente no desaparece, se reorganiza. Cuando conciencia e inconsciente se alinean, tus decisiones se sienten distintas. No siempre son fáciles, pero son claras. No siempre son cómodas, pero son honestas. Ya no necesitas justificarte tanto. Ya no necesitas convencerte. Hay una sensación interna de firmeza tranquila, de saber que estás actuando desde un lugar íntegro, aunque el resultado aún no sea visible. En este punto, algo importante cambia en tu relación con el miedo. El miedo deja de ser un enemigo a vencer y se convierte en una señal a escuchar. Ya no te paraliza igual, porque no lo interpretas como un error. Lo reconoces como una parte que quiere proteger algo valioso. Y al reconocerlo, puedes decidir sin negarlo ni obedecerlo automáticamente. La alineación también transforma la forma en que te relacionas con el tiempo. Dejas de vivir con prisa interna. Dejas de sentir que todo debe resolverse ahora. El inconsciente, al sentirse acompañado, pierde urgencia. La conciencia, al estar presente, gana paciencia. Y en ese equilibrio, las decisiones maduran mejor. No se trata de convertirte en alguien distinto. Se trata de dejar de traicionarte. De dejar de elegir en contra de lo que sientes por miedo a perder, agradar o encajar. Cuando conciencia e inconsciente dialogan, aparece una nueva forma de respeto interno. Empiezas a escucharte sin miedo a lo que puedas descubrir. Empiezas a confiar en tu capacidad de sostener lo que surja. Este alineamiento no te aísla del mundo. Al contrario, te permite estar en él con más presencia. Ya no reaccionas igual ante las mismas situaciones. No porque el mundo cambió, sino porque tú ya no estás dividido por dentro. Y cuando no hay división interna, la energía deja de dispersarse. Muchas personas buscan claridad afuera, respuestas, señales, certezas. Pero la claridad más profunda aparece cuando ya no estás en guerra contigo. Cuando tus partes dejan de competir y empiezan a colaborar. Ahí, incluso en la incertidumbre, hay calma. Incluso en la duda, hay dirección. Recuperar el timón no es dominar la vida. Es habitarla con conciencia. Es aceptar que el inconsciente seguirá teniendo voz, pero ya no tendrá que decidir solo. Es permitir que la conciencia esté presente, no como juez, sino como guía. Y cuando eso ocurre, algo esencial se revela: nunca estuviste perdido. Solo estabas navegando sin saber desde dónde venía el viento. Ahora empiezas a sentirlo, a entenderlo, a usarlo. Eso es alineación. Eso es libertad interna. Cuando lo invisible deja de mandar en silencio. Llegados hasta aquí, algo ya no es igual. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes algo que antes no sabías. Sabes que muchas de las fuerzas que dirigían tu vida no eran errores, ni defectos, ni fallas personales. Eran movimientos invisibles nacidos de un sistema que aprendió a protegerte cuando no había otra opción. Durante mucho tiempo creíste que debías cambiarte, mejorarte, corregirte, ser más fuerte, más claro, más decidido. Hoy puedes empezar a ver que no se trataba de ser más, sino de verte mejor, de entender desde dónde estabas viviendo, de reconocer que no eras incoherente, eras fiel a una información interna que nunca había sido cuestionada. El inconsciente ya no necesita mandar en silencio cuando la conciencia está presente. No porque desaparezca, sino porque ahora tiene con quien dialogar. Ya no actúa solo. Ya no decide a escondidas. Ya no empuja desde la urgencia. Empieza a confiar en que hay un espacio interno capaz de sostener lo que antes parecía peligroso. Este no es el final de un camino. Es el inicio de una relación distinta contigo. Una relación donde no te apuras a reaccionar. Donde no te castigas por sentir. Donde no te traicionas para encajar. Empiezas a vivir desde un lugar más honesto, más lento, más real. Habrá momentos en los que viejos impulsos vuelvan a aparecer. Emociones conocidas.
Miedos antiguos. Eso no significa que retrocediste. Significa que estás vivo. La diferencia ahora es que no te perderás en ellos. Sabrás mirarlos. Sabrás escucharlos. Sabrás elegir con más conciencia. No se trata de eliminar el inconsciente. Se trata de habitarte completo. De permitir que todas tus partes tengan un lugar, sin que ninguna tenga que gritar para ser vista. Cuando eso ocurre, la vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza a sentirse como un proceso acompañado. Tal vez no siempre sepas qué hacer, pero empezarás a saber desde dónde hacerlo. Y eso cambia todo. Porque cuando eliges desde coherencia interna, incluso los errores enseñan. Incluso las caídas ordenan. Incluso la incertidumbre tiene sentido. No viniste a esta vida a dominarte. Viniste a comprenderte. A integrar lo que fuiste con lo que eres. A dejar de vivir dirigido por fuerzas invisibles y empezar a caminar con presencia. A partir de ahora, cada decisión puede ser una oportunidad. No para hacerlo perfecto, sino para hacerlo consciente. No para controlar la vida, sino para habitarla sin huir de ti. Y cuando eso sucede, algo profundo se acomoda. El ruido baja. La urgencia cede. La dirección aparece. No porque el mundo cambió, sino porque tú ya no estás dividido por dentro. Aquí no termina nada. Aquí comienzas a elegir, con el timón en tus manos. Si este audiolibro te ayudó a comprenderte un poco más, no lo dejes aquí. Suscríbete al canal y quédate cerca. Aquí seguimos explorando lo que no siempre se ve, pero dirige tu vida. Y si sientes que este mensaje puede acompañar a alguien más, compártelo. A veces, una sola escucha llega justo cuando alguien la necesita.